El primer punto que hemos planteado para esta mesa es cuáles podrían reconocerse como las características actuales de la ilustración para libro infantil o libro juvenil en el Perú. Buenas tardes. Entonces, yo estoy acá nada más para contar un poquito mi experiencia con los niños, porque yo trabajo nada más con ellos, son niños de 5 años. Entonces, para este tipo de pregunta, yo nada más estoy sobre el terreno con ellos. Entonces, uso cada día libros por una cuestión educativa. Entonces, yo sé cómo ellos reaccionan o no. Con todos los años que he podido trabajar con ellos, más o menos tengo una idea de qué se trata la ilustración para los niños y para nosotros como maestros en la cuestión del uso. Yo no soy un especialista de la literatura peruana infantil, pero nada más sí puedo responder a cosas muy concretas, no cuestión editoriales, pero cuestión de educación y el lugar que tiene una ilustración en la escuela, en un salón, qué tipo de proyecto podemos hacer con eso. Si trabajo con niños de 5 años, hay que recordarse que niños de 5 años todavía no entraron en el principio alfabético. Entonces ellos están poco a poco trabajando para entrar en lo escrito. Es por eso que, bueno, quizá me alejo de la pregunta, pero quizá hay cosas antes de iniciar que aclarar, porque ilustración, ¿qué es una ilustración? No es una imagen, porque una imagen es algo autónomo, no necesita nada que ella misma, pero una ilustración acompaña, completa, aumenta, describe un texto, ¿no? Porque todavía como no ellos entraron en el principio alfabético, para ellos un texto, podemos escucharlo, pero están bien lejos de entenderlo, de tener una atención, porque un texto narrativo es una temporalidad. Entonces, para los niños todavía están en construcción de su temporalidad. A 5 años, el lunes, martes, miércoles, para ellos es la misma cosa. Ayer, hoy y mañana todavía no han construido la temporalidad. Entonces, una narración es un eje temporal. Entonces, este flujo oral que escuchan es muy difícil porque este eje temporal viene de lo escrito. No es una oralidad sin una inscripción. Y nosotros proyectamos esa inscripción directamente a su oído. Es por eso que, como no tiene todavía los códigos alfabéticos, ellos quieren atención y la ilustración ayuda a espacializar la temporalidad de esta narración. Es una introducción nomás. Buenas tardes. También a manera de introducción y complementando lo que dice Philip, es muy difícil caracterizar a la ilustración infantil porque una ilustración, en cuanto cada ilustrador es diferente, vamos a tener un abanico de posibilidades. Sin embargo, nosotros escogemos al ilustrador teniendo en cuenta una serie de criterios que eso sí son importantes. Primero, básicamente en los libros para niños podemos decir que hay de dos tipos. Por un lado tenemos el texto escolar, que es un libro hecho, pensado para el chico, y por otro lado tenemos el libro de literatura infantil, que es un libro más lúdico, no es un texto escolar, no es un material pedagógico, se acerca más al arte. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros cuando necesitamos ilustrar algo, buscamos un ilustrador y le damos ciertas pautas. Por ejemplo, ¿a qué edad va dirigida esta ilustración? ¿No?
mientras más pequeños son, necesitamos que la ilustración de alguna manera sea más descriptiva, complemente lo que estamos diciendo. A medida que el niño va creciendo, la ilustración también se va complejizando hasta que llega un punto en que la ilustración en sí misma nos comunica algo, nos ofrece un poco más, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas dos variantes. Además, y que quiero que quede bien claro, y voy a ser bien reiterativa a lo largo de las siguientes preguntas, es que nosotros normalmente consideramos al libro de literatura infantil casi como un texto escolar muy pegado a lo pedagógico. Es cierto que lo podemos utilizar, pero no es un libro hecho para eso, ¿no? Es literatura. El libro pedagógico es nuestro texto de comunicación, que es muy válido, y las ilustraciones tienen ciertas características, ¿no? Hay licencias que el ilustrador se puede permitir en un libro de cuentos para chicos y no en un texto escolar. En un texto escolar necesitamos que una mano tenga 5 dedos. De repente, en una ilustración más artística, si se quiere, tiene 4 y es perfectamente válido, ¿no? En eso utilizo. Buenas tardes. Ay, sí, buenas tardes. Yo tampoco, sin ser un especialista de la literatura infantil, creo, al igual que Philip, que se vuelve necesario insistir en una pregunta ontológica, y es decir, bueno, ¿qué es la ilustración? En principio esto, porque la ilustración no siempre estuvo sujeta a la producción editorial infantil que hoy conocemos. Ustedes sabrán que la ilustración desde el siglo XVIII es la herramienta más eficaz que tuvo la ciencia moderna para producir la demostración de los conocimientos científicos. Basta hacer un repaso a la iconografía botánica y zoológica para comprender que la ilustración era el modo de conocimiento visual o la visibilización del conocimiento que tenía esa cultura para construir sus nociones de verdad. También entenderán que la ilustración aparece en las mitologías de la antigüedad. Hay una anécdota muy bella que le ocurrió al botánico sueco Carlos Linneo, luego de un viaje en expedición a la tierra nipona. Él venía de regreso de ese viaje de expedición y se aloja en la casa del alcalde de Hamburgo. En ese momento el alcalde le muestra un ejemplar, un fósil embalsamado de la hidra de Lerna. Ustedes saben que la hidra de Lerna es un mito griego que refiere a un monstruo de 7 cabezas, es una serpiente policefálica. Bueno, Linneo, en pleno siglo XVIII, es decir, un investigador científico que trabaja en base al apunte del natural, que puede ser, dentro de la arqueología de la ilustración, uno de los modelos primigenios de la misma, no dudó en refutar la existencia de un monstruo de 7 cabezas. Es decir, no habría demostración empírica ni siquiera en la ilustración de esa mitología que diera lugar a esa realidad. Bueno, ahí hay un antecedente de que la ilustración nos obliga a pensar en términos de conocimiento. La ilustración es filosófica no por complejidad, no porque hay una retórica densa en ella, sino porque la ilustración sería algo así como una medida del conocimiento a través de la visibilidad de sus mecanismos, es decir, cómo construimos conocimiento. Entonces retomo la anécdota de Linneo. Linneo refuta la existencia de este monstruo y propone frente al mismo edil expone sus dibujos sobre los estambres y pistilos de la botánica que él había descubierto en estas tierras. Y la diferencia estética entre una imagen y otra, entre una ilustración y otra, tenía que ver con el mimetismo radical de lo que demostraba Linneo y también con un realismo formal. Ahora bien, si pensamos nosotros, no sé si ustedes conocen a la ilustradora argentina Isol. Sí, la conocen. Es bellísimo lo que hace. Y Isol ha trabajado una nueva ficción del bestiario, es decir, uno puede leer el libro de Isol como una actualización del mito de la hidra de Lerna. ¿Qué ha sucedido entre el siglo XVIII en el estatuto cientificista de la ilustración con la ficción contemporánea que lleva a cabo Isol? Esos 3 ejemplos de distintas épocas ciertamente nos ayudan, por ejemplo, a estimular esta pregunta.
habría que detenernos si la ilustración está sujeta, o ha estado sujeta, como lo es hoy, a la sola producción editorial. Yo diría que hay que descorrer un poco ese límite y instalar una pregunta que aborde estos matices del ejemplo histórico. Digo como para comenzar a dialogar con cierta precisión sobre el fenómeno estético de la ilustración.